Eleonora Gozman, periodista de Brasil, periodista que está viviendo en Brasil. Creo, tengo entendido que es argentina, ¿no? Eleonora, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Buen día, ustedes? ¿cómo va, Eleonora? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, soy argentina, de ¿Sos pura argentina? laya. ¿Hace cuánto que vivís en Brasil? 26 años, Ah, 27 van a ser. bueno, así que conocés la realidad de Brasil como la palma de tu mano, ¿no? En realidad la conozco bastante Ujú. y bueno, pero es un país muy complejo y a veces como muy difícil de prever qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Claro, O sea, totalmente. vos das un pronóstico y después te sale cualquier cosa, con lo cual Bueno, no estamos yo tan alejados. soy muy criteriosa con los pronósticos, te digo. Bueno, a ver, contanos, finalmente Lula da Silva se presenta en las elecciones que se van a llevar a cabo ¿en qué momento? Mira, las elecciones, el primer turno es el 2 de octubre, Ajá, o sea que falta muy poco tiempo ya, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, las encuestas parecen consolidar una posición en la cual van a competir Bolsonaro y Lula, nada Ujú. más. O sea, para la segunda vuelta. Absolutamente polarizada la elección. Muy polarizada y Pero va a haber nadie... candidatos de otras vertientes políticas que se van a presentar. Sí, hay algunos candidatos de otras vertientes políticas, pero no tienen, Claro, yo te diría que no tienen ningún peso. claro. Mira, hay uno que seguro va a ir, que es Ciro Gómez, del PDT, del Partido Democrático Trabajista. Sí. Él bueno, es un candidato del centro, Ujú. no centro-derecha, sino más bien tirando centro-izquierda, pero compite mucho con Lula. Claro, Y tributa, digamos, el mismo electorado. exactamente, pero el problema es que no creo que llegue, hoy está en 6%, puede Ujú, llegar a 7%, pero no más de eso. ujú, Y después no hay otro candidato. O ujú, sea, la llamada tercera vía, a la cual se esperaba que pudiera surgir y consolidarse, esa tercera vía prácticamente ya no existe, porque ujú, vos tenés Bolsonaro con 31, Lula con 45 ujú, aproximadamente, puede estar entre 43 y 45, ujú. con lo cual de alguna manera es muy difícil que la tercera vía pueda sacar algo de ellos. Claro. Sergio Moro, que era el juez que podría presentarse como la tercera vía, finalmente decidió desistir, ¿no? Ujú, ujú, Porque no tiene respaldo político, no tiene, digamos, no tiene partido, ujú. ¿no? Que lo apoyen y que ese es el tema central. Vos necesitas tener una estructura política en Claro. esto. Es la primera vuelta, la elección del 2 de octubre. Es la primera vuelta a la elección del 2 de octubre y hacia ¿Cuántos fines de votos tiene octubre. que lograr o qué porcentaje de votantes tiene que lograr para ganar en primera vuelta? Mira, el porcentaje que tienen que lograr es superar el voto de todos los votos de los contrarios. Ajá. Eso. Ujú. ¿Y crees O sea, que Lula sí, pueda ganar en primera vuelta? Vos decís que hay una intención de voto en este momento que está en el orden del 45%. exacto, pero Mm. no lo veo ganando en primera vuelta, sinceramente no. Ajá. Creo que él tampoco se ve ganando en primera vuelta, Ujú, aunque esté muy consolidada su candidatura ujú. y aunque vaya con un vicepresidente que es Geraldo Almin, que Ujú. está muy acorde, digamos, con la época, por decírtelo de esta Claro, manera. No sé cómo decirlo realmente, acorde con la época en el sentido en que es un momento muy difícil claro. de la vida política, que es preciso derrotar a Bolsonaro, Ujú, que esto es lo que se plantea la oposición, ujú. derrotar a Bolsonaro, y que en ese sentido no puede solo el Partido de los Trabajadores Ujú. ni la izquierda lograr ese objetivo. Ellos Claro, precisan de otras, digamos, precisan de una... Es preciso un frente mucho más amplio, ¿no? claro. Y Es decir, entonces, tiene que bueno, ampliar la base de sustentación política, Lula con el Partido de los Trabajadores, ¿no? claro, pero no solo por una cuestión electoral, ¿no? No Ujú, solo por votos, ujú, sino también por lo que se viene después. ujú, O sea, Lula admite que la situación es muy específica y muy especial, que no es ujú, buena, ujú, que ellos van a tener una oposición muy pesada, que es la oposición del bolsonarismo, ¿no? ujú. Y también de Bolsonaro, Claro, obviamente, claro. ¿no? Sí, se entiende que Bolsonaro, después que entregue los atributos del mando presidencial, se va a ubicar como el jefe de la oposición.
Ojalá se ubicara como jefe de la oposición y no hiciera la de Trump, pero con éxito. Claro, claro. El riesgo existe, Ujú. el riesgo existe. ¿Por qué? Eh, Porque, mira, vos pensá esto, Bolsonaro va con él, con un vicepresidente, candidato a vice, que fue ministro de Defensa, Sí. ¿sí? Ujú, Que es Walter Braga, ujú, Walter Braga Neto. sí. Es un general, además que tiene fuerza dentro del ejército, Ujú, y bueno, este es su candidato a vice. ujú. O sea, repite un poco el esquema de lo que había sido en el 2018, con una gran diferencia. En el 2018 Lula no pudo competir, estaba condenado, Claro, y además de condenado, estaba en prisión. claro, Con lo cual ya cualquier posibilidad de competir era inviable, claro, absolutamente inviable. No claro, es esta la situación actual, ¿no? claro. El rebote que va a tener un eventual triunfo de Lula en la región va a ser realmente interesante de leerlo, ¿no? Una vez que ocurran o que se lleven a cabo los comicios en el Brasil. Sin lugar a dudas que planta nuevamente la presencia de la centroizquierda en la región. Claro, la centroizquierda, bien dijiste, hay Ujú. que ser claros en esto, ¿no? Sí, sí, claro. No hay ningún proyecto de izquierda real en todo Ujú, esto, ¿no? ujú, Centroizquierda es un proyecto democrático, ujú, un proyecto, si querés, antibolsonarista, ujú. y si querés sumarle cosas, es un proyecto que apunta a la preservación de la democracia en Brasil, ¿no? Claro, Este régimen de Bolsonaro, muy democrático, que digamos no ha sido, claro, y podría empeorar todavía más en su segundo gobierno. claro. Ya con eso diría que, bueno, se gana una cosa muy importante. Y segundo, me parece muy importante porque, digamos, el perfil de Lula y además la relación de Lula con Alberto Fernández es muy buena, es Ujú, excelente. ujú. No hay que olvidar que Alberto lo visitó en la cárcel, a Exacto, Lula, en exacto. Curitiba, Ujú, bastante antes de ser elegido, ujú. que incluso Lula le decía, no vengas porque si venís a lo mejor esto es usado por la oposición Claro, para jorobarte, y Alberto dijo, yo voy, y fue, efectivamente, cumplió con la palabra. claro. Entonces, plantea un escenario muy diferente, un triunfo, realmente un triunfo de Lula en Brasil pinta otro escenario para la Argentina. Exactamente. Y la otra consulta que te quería hacer, Eleonora, es, ¿vos creés que Bolsonaro se ve derrotado y que en función de esto se encuentra débil para pelear la candidatura o en todo caso para pelear su reelección? ¿Lo ves débil? No, no lo veo débil. A Ujú, Bolsonaro es muy difícil verlo débil porque no ujú. es Bolsonaro, entre otras cosas. Claro. Mira, estuve viendo algunos videos con Milei, ¿no? Ujú, El argentino, sí, y voy a decirte que Milei es una copia fiel de Bolsonaro. claro, O sea, muestran una imagen fuerte, pese, digamos, a que tienen una debilidad intrínseca muy grande. claro. Vos pensás que aquello que respalda a Bolsonaro, que es el ejército, son los generales, Ujú, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, incluso porque hay un conflicto muy grande entre lo ujú, que es la Corte Suprema de Brasil y los militares en este momento. Digamos, revivió un conflicto bastante complicado, ¿no? ujú. Entonces, bueno, la Corte Suprema legalista en Brasil y los militares, curiosamente, oponiéndose a esta Corte, ¿no? Por eso te digo que, digamos, que el panorama no es tan simple, digamos, ¿no? No sé A ver, cómo explicarlo bien. no está bien. No es tan simple para ninguno de los dos Exacto. candidatos que tienen la preferencia del electorado, tanto para Lula da Silva, que pareciera tener una intención de voto indescontable, habrá que ver si esto le alcanza para ganar en primera vuelta, ¿no? ¿Crees de todos modos que en segunda vuelta sí va a ganar Lula? Sí, sí, porque la diferencia es gigantesca, hay Claro, una claro, diferencia de más de 20 puntos en la claro. segunda vuelta. Y entonces el panorama Ya fue. que le queda de país es obviamente bastante distinto a las anteriores presidencias de Lula. Exactamente, él lo Es dijo otro además, ¿no? país, es Es otro otro país. país, Ujú, exactamente. ujú, Y además es otra oposición, no solo otro país, ¿no? claro. Vos pensás que él en el 2003 tenía como oposición a la socialdemocracia.
Hoy seguramente la va a tener adentro en la segunda vuelta. Claro. No tengo ninguna duda que llegado el caso lo apoyan a Lula, ¿no? Ujú. Es más, hay un sector de la socialdemocracia que está directamente con Lula, ¿no? Ujú. No hay que olvidar que Alckmin, su candidato a vice, sale de la socialdemocracia Ujú. justamente, ¿no? De Cardoso me estoy Sí, sí, refiriendo, sí, del claro. expresidente Cardoso. Exacto. Bueno, y Algo entonces... impensado en algún momento, ¿no? Porque fueron rivales mm, bastante duros en su momento, ¿no? no, es muy curioso. En el 2003 Cardoso lo ayudó mucho a Lula, Ajá, en todos los sentidos del término. ajá, Él sabía que Lula ganaba y tuvo una actitud, si se quiere, muy positiva, incluso claro, porque le permitió, a través mismo de él, suavizar en aquel momento que Lula recién asumía como claro. presidente, El las ajuste, relaciones, el no, ajuste que había que hacer. no, las relaciones con Estados Unidos, perdón. Claro. Ah, está bien, claro. Fue un puente, Entonces, significó un puente en la relación con Estados Unidos. Está muy bien. Claro, claro, significó un puente y fue un puente importante en ese claro, claro, sentido. claro. Entonces, ahora, en este caso, ya no es eso, es otra cosa totalmente distinta, pero también hay que tener una sobrevivencia política y sobrevivencia en el gobierno. ¿Por Eh, qué digo que es distinta? Porque ya no se trata de Estados Unidos, que conocen cómo gobernó Lula en última instancia, el establishment, tanto de Brasil como de Estados Unidos y mundial, sabe perfectamente quién es Lula, cómo mm, gobierna y su capacidad de morigerar cualquier diferencia claro, abismal, claro, ¿no? claro. Es muy interesante en ese sentido, pero el Mm. problema es interno. Él tiene que garantizarse frente a Bolsonaro, tiene que garantizar un frente tan amplio que le permita realmente impedir que Bolsonaro se meta en alguna aventura con el ejército, La ¿no? última, ¿cuándo arranca la campaña? Por un lado y por otro lado, Ahora, en breve, en breve arranca la en campaña. ¿Y qué breve, sí. campaña prevés? ¿Va a ser dura? Mira, yo creo que va a ser durísima, no dura, Ajá. pero Bolsonaro tiene muchas cosas en contra Ujú. y tiene también hechos de corrupción muy pesaditos que se le han descubierto en contra, Ujú. con lo cual el tema de la corrupción no sé hasta dónde va a poder estar presente. Claro. Bueno, Entonces ahí vas a tener otros problemas, ¿viste? Pero va a ser pesada, va a ser pesada. seguramente vamos a volver a charlar a medida que se Por acerque favor, las encantada. elecciones, la fecha de las elecciones. Eleonora, un placer, un gusto y bueno, seguimos en contacto.